Así que todo está en las manos del Señor. Así que esta mañana es mañana que el Señor ha hecho, así que usted siéntase bendecido porque ha llegado a la casa del Señor. Y yo no le voy a ocupar mucho tiempo, présteme su oído solamente unos minutos para poder compartir el pensamiento que Dios quiere que usted se lleve a su casa en esta mañana. Así que usted abra su Biblia en el Salmo 37, en el verso 23 y 24. Esta mañana vamos a hablar bajo el título "Su mano siempre me sostendrá". Así que usted se va a llevar para su casa hoy que su mano siempre me sostendrá. Y va a ver que dentro de esa frase está la palabra siempre. Y siempre es siempre. No da lugar a que es a veces. No da espacio para momentos cuando yo me sienta bien, cuando no me sienta bien, cuando las cosas no marchen como yo quiero. No, su mano nos sostendrá siempre. Amén. Así que en el Salmo 37, los versos 23 y 24, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él prueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Dios, porque tu Espíritu Santo se ha movido como ha querido, Señor. Tú siempre tienes el control, Padre, en este lugar. En esta casa, Señor, todo lo que hacemos es con el único propósito de darte gloria y honra a ti, Padre. En esta mañana, Señor, permite que esta palabra pueda fluir de la forma que tú me la diste, Señor, para que mis hermanos puedan ser bendecidos de la misma forma que yo he sido bendecido, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este Salmo 37 fue escrito por el rey David ya en su etapa adulta, en su vejez. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en el versículo que no leímos, que es el próximo que le sigue, el 25, es ese versículo que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que pase hambre, ¿verdad? Y claro, todos los que estamos aquí, nosotros sabemos que no estuviéramos donde estamos si no fueran porque la mano del Señor nos ha sostenido. En estos días, ¿verdad? Que vemos tantas cosas en las noticias, nosotros vemos que aún Dios nos ha guardado en nuestras salidas, en nuestras entradas, en todo momento. Si usted lleva un ratito dentro del Evangelio y usted mira hacia atrás lo que usted ha caminado, usted se va a dar cuenta que hubiese sido imposible estar en la posición en que usted está si la mano del Señor no hubiese estado con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos entender eso y poder afirmar lo duro que hubiese sido nuestra vida si la mano del Señor no nos hubiese sostenido, si la mano del Señor no nos hubiese guiado. Y es que la mano del Señor es totalmente diferente a cualquier mano que cualquier persona en el universo pudiera tener. La mano de nosotros se cansa, la mano de nosotros se fatiga, la mano de nosotros se rinde, mientras que la mano del Señor es fuerte, es una mano poderosa, es una mano firme, es una mano que cuando agarra no suelta, y esas manos están disponibles para la humanidad, para todo aquel que quiera agarrarse de ella, lo pueda hacer. Pero la mano del Señor tiene unas cualidades y unos atributos bien importantes que quisiera compartir con ustedes en esta hermosa mañana. La mano del Señor es creadora. La mano del Señor tiene la capacidad de poder crear cosas. Él crea caminos donde no hay. La palabra dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Entonces, esa mano a nosotros también nos ha sorprendido en todo el trayecto de nuestra vida, creando cosas a nuestro favor. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que esa mano creadora fue la que trajo también restauración a la vida de cada uno de nosotros. Esa mano creadora fue la que produjo otra vez en cada uno de nosotros el deseo de vivir cuando ya no lo había. Es la mano que produjo el deseo de soñar. Fue la mano que nos restauró nuestros matrimonios cuando nosotros pensábamos también que tampoco podía ser restaurado. Así que, amado,
todo en nuestro caminar irá bien mientras nosotros vivamos agarrados de la mano del Señor. Pero es bien importante poder entender algo, y es que hay veces que el concepto de que todo irá bien lo tenemos mal formado. Porque podemos pensar de que el hecho de que todo vaya bien quiere decir que a lo mejor yo llego a mi casa, yo pues me doy un baño, me acuesto a dormir, vuelvo otra vez, mañana me levanto y todo sigue totalmente tranquilo sin tener que enfrentar tal vez las situaciones y los retos de la vida y las situaciones y los retos de la vida. Eso no es una opción. Eso es algo que cada uno tenemos que enfrentar. La tenemos que enfrentar por el simple hecho de que estamos vivos, que vivimos en un mundo que tiene conflicto, que tiene responsabilidades, y esas cosas yo personalmente le llamo las cosas de los humanos. Nosotros como humanos tenemos que trabajar con muchas cosas a nuestro alrededor. Tenemos que ir a trabajar y por eso lo vemos desde el Génesis, ¿verdad? El trabajo fue un mandato de Dios. Muchos lo ven como una maldición, pero fue un mandato. Dios nos mandó a que nosotros labrásemos la tierra. Lo que sucede es que después que el hombre desobedece, nos apagaron el aire. Entonces ahora es con el sudor de tu frente. Así que cada vez que usted sude, usted dele gracias a Dios, ¿verdad? Porque primero, porque tiene trabajo. Y segundo, porque está cumpliendo con el mandato que Él mandó. Entonces, si usted tal vez tiene la dicha de ir a su trabajo y tener buenos compañeros de trabajo, o la desdicha de tener compañeros de trabajo que tal vez son un poco conflictivos, ¿verdad? O tiene una combinación de ambos, pues sabe que usted tiene grandes retos todos los días. Tiene muchas cosas por las cuales usted tiene que trabajar. Pero nosotros es necesario entender que esas cosas las tenemos que hacer y son cosas de humanos. O sea, esas cosas son cosas de humanos grandes, porque los humanos chiquitos también tienen sus responsabilidades. Tienen que ir a la escuela, aunque no les guste, tienen que estudiar. Estando en la escuela, tienen que tomar decisiones si los valores que me enseñaron en casa los sigo o imito lo que está haciendo mi amiguito. O hablo como está haciendo mi amiguito. Ellos también tienen sus luchas, ellos también tienen sus retos. Entonces usted como humano, como gente, como persona, que trabaja con las situaciones cotidianas de su vida, usted también tiene que trabajar con las cosas de sus hijos cuando llega a su casa. Eso sin desobedecer, sin quitar y omitir el que tener tal vez de continuar siendo proveedor de tu casa, ¿verdad? No puedes dejar esas obligaciones que nosotros tenemos, pregar con el presupuesto y tal vez al fin de mes usted dice que los chavos no dan, ¿de qué vale que aumenten el sueldo si todas estas cosas empiezan a subir? Si la gasolina sube, si tengo que comprar agua en botella porque el agua de la pluma no me gusta, tengo que poner al hijo en escuela privada porque el sistema público no me gusta, tengo que invertir en placas solares o en baterías porque se me daña la nevera, o invierto en baterías y en placas solares o tengo que comprar una nevera todos los meses. Entonces son cosas que nosotros como humanos totalmente siempre tenemos que estar trabajando, porque son cosas que no podemos omitir. Son cosas de humanos, son cosas que llegan a nuestra vida y hay que trabajar con eso. Aparte de eso, como seres humanos también nos enfermamos. La enfermedad siempre viene. Entonces cuando uno va allá, son 20 referidos, son 20 deducibles, el plan no te cubre. Y entonces nosotros tenemos que hacer algo. O nos ponemos en las manos del Señor o los echamos a llorar. Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender que hay ciertas cosas que nosotros no podemos omitir y que siempre tenemos que estar trabajando con ellos. Ahora, hermano, estas cosas le pasan a los cristianos y le pasan a la gente que no es cristiano. Pero sin embargo, el cristiano que ha permitido que la palabra del Señor gobierne su vida, vive agarrado de la mano del Señor, que todo siempre lo suple. Así que como cristianos nosotros podemos tener paz en medio de todas esas situaciones cotidianas que vienen a nuestra vida. Hay dos preguntas que la gente muchas veces se hace. ¿Dónde entonces nosotros vemos la mano del Señor? Bueno, la mano del Señor la podemos ver a través de su palabra, que es una extensión de su brazo.
Porque si la palabra que es la verdad gobierna mi vida, es como si yo andase de la mano del Señor. Nosotros, entonces, si nos dejamos gobernar por esa mano, nosotros a su vez somos también una extensión de esa mano del Señor para poder hacer lo que Él nos mandó a hacer. Así que en este salmo que acabamos de leer, en el Salmo 37, a través de todo ese salmo, el rey David nos da unos consejos que nosotros debemos de atesorar, para que esos consejos gobiernen nuestra vida y sean un marco de referencia para nosotros caminar sobre ellos. David dice, confía en Jehová. David dice, encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él. Deja la ira. Desecha el enojo. Él dice, deleítate en Jehová. Pero hay una pregunta que el mundo suele constantemente hacerse y es, ¿dónde está la mano del Señor entonces con aquel que sufre? ¿Dónde está la mano del Señor con aquella persona que pasa injusticias? David responde a esas preguntas a través de todo ese salmo, y le invito a que lo lea en su casa para que usted pueda entender. A través de todo ese salmo él responde y él nos da a entender que las aflicciones del justo son de forma temporal. O sea, todo va a pasar y todo lo que llega a nuestra vida con un propósito. Y David, cuando da estos consejos, los está dando en su vejez. Ya él tenía millaje, ya él había recorrido camino, él sabía lo que estaba diciendo. Sus mismos errores lo habían hecho reflexionar que toda su vida había sido sostenida de la mano del Señor. Aún en los desaciertos que David pudo tener, él pudo decir, cuando el hombre cayera, no quedará postrado, porque la mano del Señor le sostiene. Es por eso, amados, que el carácter y la sabiduría no se consiguen de la noche a la mañana. El carácter y la sabiduría vienen como una consecuencia de pérdidas profundas, de lesiones dolorosas, de aciertos y desaciertos. Son el fruto de muchas dudas, son el fruto de reflexionar muchas veces, de tener que empezar de nuevo una y otra vez, pero sobre todas las cosas de tener siempre nuestra mente firme y nuestro pensamiento puesto en que es el Señor el que guía nuestros pasos. Posiblemente algunas de nuestras mejores historias las vamos a contar luego que superemos las luchas que tal vez estamos pasando hoy en día. Por eso David, el rey David, se expresa de la forma que él se expresa. Porque sus experiencias lo llevaron a madurar y a formar carácter y a reconocer quién era su Dios y de dónde él había salido. La mano del Señor tiene unas cualidades que son poderosas para nosotros podernos agarrar siempre de ella. No solamente es una mano creadora, sino que también es una mano protectora. Dios no solamente tiene la capacidad de crearnos y de crear cosas a nuestro favor, sino también tiene la capacidad de establecer un círculo alrededor de nosotros para que nosotros vivamos seguros. Tan así que David, el rey David, escribe también el Salmo 3. Y ese Salmo 3 fue escrito cuando David está pasando por un momento bien difícil. ¿Y qué peor momento puede pasar a un padre que su hijo lo esté buscando para matarlo? Entonces, David escribe este salmo en el momento donde su hijo Absalón lo está buscando para matarlo. Y en el versículo 5, él hace una declaración sorprendente. Él dice, yo me acosté y dormí, y yo desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Qué sentido de protección usted tiene que tener para usted saber que lo están buscando para matarlo y acostarse a dormir feliz? ¿Qué convicción tiene que tener o tiene que haber para usted poder entender que la provisión y el favor de Dios lo protege a usted aun cuando usted está durmiendo? Eso es algo poderoso, amado. Porque la Biblia dice que el que duerme, no se duerme aquel que vela a Israel. O sea, nosotros hoy en día, nosotros somos su pueblo escogido. Nosotros somos su pueblo, o sea, lo entendamos o no lo entendamos, Dios tiene un compromiso con cada uno de nosotros para crear un círculo alrededor de nosotros y protegernos. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a atravesar momentos difíciles.
No quiere decir que no vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte, como hablamos en esta mañana. Pero la mano del Señor, aparte de ser creadora, aparte de ser protectora, también es una mano que nos da seguridad. No hay nada más seguro para un niño que ir tomado de la mano de su papá. Imagínese la escena donde está este niño con su papá para cruzar una avenida y no importa cuán transcurrida pueda ser, ese niño va seguro porque él va a saber cuándo cruzar cuando su papá dé el primer paso. Entonces, ese niño irá agarrado de la mano de su padre hasta llegar hasta la otra orilla porque la mano de papá le da seguridad. Así mismo pasa con nosotros. Y hay veces que para poder entender esto, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan que se inventan cosas. La realidad no es que se las inventan, la realidad es que simplemente las descubren o Dios se las muestra o Dios se las inspira para que nosotros las podamos entender de alguna forma, pero ya están escritas en la Biblia desde hace mucho tiempo. Es por eso que en el 1943 hubo un hombre llamado Abraham Maslow. Ese hombre fue conocido por su teoría, la jerarquía de necesidades de Maslow. Es una teoría que se estudia todavía en psicología, creo. Pero el desarrollo de esta teoría consiste en que él estableció una pirámide de necesidades donde esas necesidades iban a ser satisfechas según de las más básicas hasta ir subiendo. Exacto. Entonces, él dice que hay 5 necesidades que tienen que ser suplidas y en la medida que la gente suple las necesidades más básicas, entonces pueden seguir supliendo las demás necesidades. Y en esas necesidades básicas, pues ahí la primera es las necesidades fisiológicas. Usted necesita dormir, usted necesita comer, usted necesita respirar, usted necesita ir al baño. Seguridad, en la seguridad es necesario que usted tenga un tipo de seguridad como familia, una estructura donde vivir, usted necesita tener seguridad económica, necesidades sociales. Es importante que usted también tenga un vínculo de amistades, usted no sea una persona solitaria, sino que usted tenga amigos, se congregue. Por eso, mira, hasta la iglesia, o sea, Dios creó esto, el nosotros congregarnos, porque eso suple ese tipo de necesidad. Cuando nosotros tenemos una comunidad de fe como esta y nos congregamos y tenemos amistades y nos compartimos, nosotros estamos supliendo ese tipo de necesidad. Porque esta iglesia, además de ser su iglesia, es su familia. Entonces, en ese tipo de necesidad ya está cubierto. Necesidades de estima, o sea, nosotros necesitamos sentirnos autorrealizados. Necesitamos sentirnos que somos personas que tenemos una estima saludable, que hemos cosechado éxito, hasta llegar hasta la última, la autorrealización, que es cuando ya yo he suplido todas esas necesidades y he alcanzado mi máximo potencial. Ahora, él planteaba que en estas necesidades básicas, o sea, no hay forma de que usted pase de las necesidades básicas a la seguridad si usted no suple esas necesidades. Dios bendiga a los misioneros, ¿verdad? Porque muchas veces ahí nos vemos la mano de Dios extendida, de que nosotros somos la mano de Dios extendida para suplir ese tipo de necesidades como son de alimentos, como son el agua, ¿verdad? Hay muchas personas que todavía no tienen acceso a agua potable y muchas personas pues se dan a la tarea de poderlas llevar. Y para mí que este tipo tenía razón. Porque si yo le digo, si en las necesidades básicas está la comida y se le niega la comida a usted no le va a importar la estima. Usted quiere que le den la comida. Por lo tanto, no se puede brincar ese tipo de nivel. Una más fuerte. Si usted tiene deseo de ir al baño y no lo dejan ir al baño, a usted no le va a interesar que tener necesidades sociales, porque usted lo que quiere es ir al baño. Así que, según él, de la misma forma en que se van supliendo esas necesidades, usted tampoco las puede brincar de una a otra. O sea, no puede llegar a las necesidades sociales sin suplir las necesidades que son mucho más básicas.
Pero sin embargo, una vez son suplidas, hay otro tipo de necesidad que están ahí para que usted pueda suplir hasta llegar hasta la última, que es la autorrealización. Entonces, en este segundo nivel, para mí, hay dos muy importantes, claro, todas son importantes, pero en estas dos, en la seguridad, para mí es algo bien importante porque si algo baja los niveles de estrés de una persona es sentirse seguro, sentirse preparado. O sea, por el contrario, si una persona pierde su sentido de seguridad, eso va a hacer que sus niveles de estrés entonces comiencen a elevarse porque perdió lo que los hacía sentir seguro. Entonces, la gente, mientras más segura se encuentre, los niveles de estrés van a estar bajos. Por eso es cuando algo nos jamaquea, cuando algo nos trastoca, la ansiedad se dispara. ¿Por qué? Porque algo que estuvo seguro en mi vida, de repente se lacera, se trastoca o se lastima. Por eso es que en la temporada de huracanes, como estamos hoy viviendo, si hay algo que uno quiere asegurar en caso de que venga un evento atmosférico, es uno estar en la mejor posición que lo mantenga seguro. Y lo primero que uno asegura es ¿qué? El agua, la salchicha, el señor que prenda la con beef, la jamonilla, todas esas cosas enlatadas, pues son las que la gente quiere. Las quiere suplir y ya usted sabe, ya los puede entender porque tienen que suplir unas necesidades que son básicas. Así que, y eso es para poderse sentir seguro, ¿verdad? Porque es que sentirse seguro provoca un estado de bienestar. El uno instruirse y estar preparado trae seguridad. El planificar trae seguridad. El cumplir metas trae seguridad. La seguridad permite que el estar consciente de un disfrute total de la vida. La gente que vive segura afirma, sí, qué rico es la vida. Y es así, amado. En algún momento de usted se ha sentido así. Tiene seguridad, todo marcha bien, todo está tranquilo. Qué feliz es la vida, ¿verdad? Sin embargo, lo contrario de todas esas cosas se pierde cuando se pierde ese sentido de seguridad. La gente se pregunta, ¿esta es la vida? Si yo trabajo y nunca consigo nada y cuando logro conseguir algo viene la crisis y lo esfuma. Entonces eso es lo contrario. Pero nosotros tenemos que tener bien claro que aunque existen este tipo de modelos para que nosotros podamos entender muchas cosas, la seguridad más grande que nosotros podemos tener es vivir agarrados de la mano del Señor. O sea, estos modelos nos ayudan a poder entender varias cosas en nuestra vida y cómo debemos ir escalando, pero la seguridad mayor nos la da el Señor, amado. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede cuando esa seguridad se ve amenazada? ¿Qué sucede en nuestras vidas? ¿Cómo yo respondo o cómo yo debería responder cuando las situaciones que vienen a mi vida vienen de forma inciertas? Que yo no las llamé, yo no sé cómo llegaron, yo no sé cómo este proceso va a transcurrir y yo tampoco sé cómo va a terminar. Ahora, el apóstol Pablo en su carta de Primera de Pedro nos enseña cómo nosotros debemos de responder ante las situaciones que eliminan o que pretenden eliminar nuestro sentido de seguridad. Y cuando nuestro sentido de seguridad entonces se ve amenazado, ahí es donde nuestros niveles de estrés, de ansiedad comienzan a dispararse. Ahí es donde uno empieza a cuestionarse, ¿será que el Dios que Él dijo que un día iba a estar a mi lado realmente va a estar conmigo todos los días de mi vida? Le damos cabida a eso, amado. Pero hoy necesitamos aprender. Aprender. La palabra de hoy es aprender. Si esto fuera Plaza Sésamo, diríamos que la palabra es aprender. Muy bien. Entonces, quiere decir que hoy vamos a aprender a poder responder ante estas situaciones de una forma que honre al Señor. Debemos de aprender cómo nosotros podemos honrar al Señor aún en las dificultades. Es por eso que en medio de los momentos duros, David decía, confía en el Señor. ¿Por qué decía confía en el Señor? Bueno, decía confía en el Señor porque la desconfianza tocaba su puerta.
Él nos aconsejaba y nos decía, deja la ira, deja el enojo. ¿Por qué? Porque en los grandes momentos difíciles de él, posiblemente la ira y el enojo también le tocó. Él nos dijo, espera en el Señor. Si nos dijo eso, eso es porque en algún momento David también se desesperó. Es por eso que las exhortaciones, hermano, las exhortaciones bíblicas lo que hacen es contrarrestar una tendencia humana. La tendencia humana ante las situaciones y ante la crisis no es estar en calma. La primera reacción cuando usted tiene un momento difícil no es estar tranquilo. Ay, en situación difícil te he estado esperando todo el año. No. Durante la situación, cuando viene un golpe, nosotros nos estremecemos, nos confundimos. Nosotros llegamos a pensar que estamos solos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser, esos pensamientos tienen que ser contrarrestados con la palabra. Esa es la tendencia del hombre. Pero para cada una de esas tendencias, la Escritura, como le dije, tiene una exhortación. Pero lo más importante es que aunque David pasaba por momentos difíciles, él volvía a su centro. Él volvía a su Dios. Por eso la Biblia dice que él era conforme al corazón de Dios, porque él no era que él no fallaba. Muchas veces que falló, y si usted se pone a leer todas esas cosas, usted dice, Dios tendrá misericordia de mí si tuvo misericordia de David. Pero él volvía, él tenía la capacidad de reconocer quién era y volver otra vez a su centro. Pero ahora aquí en el Nuevo Testamento, y vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. En el Nuevo Testamento tenemos que aprender del apóstol Pedro cuando le escribe a este grupo de creyentes que no la está pasando muy bien. Está pasando por una situación difícil. Vamos a considerar primero los versos del 1 al 2. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Los versos del 5 al 9 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, o sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mira, amado, las escrituras tienen la capacidad de fortalecer, de alentar y de traer consuelo a aquella persona que está pasando por un momento difícil. Pero también las escrituras tienen la capacidad de traer y proveer herramientas a aquella persona que no está pasando por nada, que está teniendo su vida muy tranquila en su casa, pero la escritura se adelanta y le provee estas herramientas porque a todos, a nuestra puerta nos toca el día malo, amado. Y es necesario entonces que nosotros aprendamos qué hacer cuando llega ese día malo. Y tenemos que prepararnos. Y de la manera que entonces nosotros vamos a aprender es prestando la atención a la carta del apóstol Pedro que le está escribiendo a este grupo de hermanos que no la está pasando bien. Este grupo de hermanos, su fe está siendo sacudida. Y está siendo sacudida por la incertidumbre que ellos están pasando en ese momento dado. Y en el principio de la carta que acabamos de leer, si usted se fijó bien, Pedro dice quiénes son los que él quiere que lean esta carta. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿A quién va dirigida? Y en el comienzo de la carta usted va a ver que el apóstol Pedro dice que esta carta va dirigida a los expatriados de la dispersión. Mire, las personas expatriadas son personas que tuvieron que salir corriendo para poder salvaguardar su vida. Tuvieron que dejarlo todo, tuvieron que salir, tuvieron que refugiarse y esconderse para poder cambiar las situaciones actuales que ellos tenían. Pero ¿cuál es el contexto entonces de esta carta?
Bueno, esta carta se escribe alrededor del 60 al 65 después de Cristo. Un momento donde el cristianismo había resurgido mucho, o sea, tenía mucho auge, y muchos de los cristianos ocupaban las aldeas y todas las provincias de aquel viejo mundo, incluyendo a Roma. Entonces, ¿qué sucede? En el año 64, en Roma ocurrió lo que se llamó el Gran Incendio de Roma. Un incendio que duró 6 días. Y usted dirá, 6 días un incendio y no lo apagaron. Bueno, lo que sucede es que tampoco estaban las tecnologías que nosotros tenemos. No habían camiones de bomberos, no había nada de eso. Las construcciones eran de forma orgánica. La paja, la madera, son acelerantes bien fuertes que cuando el fuego se apodera de ellos comienza a resurgir y a propagarse de una forma exponencial. Entonces, en ese momento, las únicas estructuras tal vez un poco saludables eran las estructuras que tenía el Imperio Romano. Pues la situación es que en ese momento el 70% de Roma fue consumido por las llamas. 10 de las 14 barrios que componían el Imperio Romano fue totalmente destruido. Solamente quedaban 4. Ese fuego... tenemos unos datos o podemos tener unos relatos de unos historiadores muy importantes de aquella época. Uno se llamaba Josefo y otro se llamaba Tácito. Pues Tácito, un nombre bastante bonito, pues decía que habían varias teorías por las cuales habían surgido el fuego. El primero fue que el fuego surgió de forma espontánea. Nadie tuvo que ver, nadie puso su mano ahí. La otra teoría que surge es que ese fuego se originó en una fábrica que había de textiles, una fábrica de telas. Y al incendiarse la fábrica de telas, el fuego siguió propagándose de forma exponencial hasta consumir casi toda Roma. Pero había una teoría que era la que tenía más fuerza. Y era la teoría que el mismo emperador romano de aquella época, que se llamaba Nerón, fue el que le pegó fuego a toda Roma, con el único fin de volver a reconstruir Roma como un gran monumento que le diera gloria y honor al mismo Nerón. Entonces, ¿sabe algo? Que el único lugar que no se quemó ni llegaron las llamas eran los lugares donde vivían los cristianos. Ni humo olía ahí. No llegaron las llamas. ¿Pero qué pasó? Entonces Nerón lo que hace es que dice, ahora vamos a culpar a los cristianos. Porque para disipar cualquier duda de que yo fui el que le pegué fuego a Roma, ahora vamos a culpar a los cristianos. Y habían unos tipos de rumor que decía que mientras Roma se incendiaba, Nerón se encontraba en su palacio, en su balcón, tocando instrumentos musicales, viendo las llamas, viendo las llamas y escribiendo poemas, mientras toda Roma se consumía. Pero claro, él vio la idea que decía, no, esta idea va a ser creíble. Para yo poder disipar toda duda de que yo fui el que le pegué fuego a Roma, entonces vamos a culpar a los cristianos porque aún el Imperio Romano nos va a creer porque las únicas aldeas que no se quemaron fueron las de los cristianos. ¿Qué pasó? Esto ocasionó que hubiese una persecución muy fuerte en contra del pueblo de Dios. Y ahí comenzó la persecución. Y a esa gente es que Pedro le está escribiendo. Gente que tuvieron que salir corriendo para que el imperio no le hiciera daño, no los mataran. Y con todo y eso, muchos de nuestros hermanos cristianos tuvieron que sufrir a causa de esto. Esto provocó entonces que estas personas que en algún momento se encontraban bajo una seguridad en sus vidas, de repente se encuentran perseguidos, desplazados, inseguros ante la persecución del Imperio Romano. Entonces Pedro le está escribiendo a un grupo de personas que ha perdido todo sentido de seguridad, que habían perdido todo el control, que perdieron todo aquello que en algún momento los hacía sentir seguros y los hacía sentir estables. Ahora, pero el que le está escribiendo a esta gente es Pedro. No era cualquier persona. Pedro era una persona que no era ajena al quebrantamiento. Era una persona que no era ajena a lo que estaba, al dolor ni al quebrantamiento. Pedro era una persona que había sido procesado. Había sido procesado por causa del evangelio. O sea, Pedro tenía el bagaje para poder escribirle a esta gente que estaba pasando momentos dolorosos.
Pedro tenía el standing para poder escribirle a esta gente de lo que ellos estaban pasando. Y él no le estaba hablando como una experiencia de otro, él le iba a hablar de lo que él había vivido en carne propia. Y no le hablaba como si fuera una teoría, sino que le iba a hablar como una verdad que había gobernado su vida y que podía ser confiable. Entonces, la intención del apóstol al escribir esta carta era exhortar a estos hermanos que se encontraban bajo una presión bien fuerte a entender que ellos no deberían ceder, a entender que ellos no deberían retroceder, a entender que ellos no deberían desestabilizarse por causa de los desafíos que estaban viviendo y que les tocó enfrentar. Porque no era algo que ellos podían decir, pues esto no lo enfrento. No, es que tenían el imperio detrás. Le tocaba enfrentar esta situación. Pero si usted lee toda la carta de Primera de Pedro, usted va a encontrar que en ningún lado Pedro le está prometiendo a esta gente que su situación va a ser removida. En ningún lado Pedro le va a prometer a esta gente de que eso iba a ser fácil. Pedro no le da una fórmula para que la apliquen y esa situación que están pasando no la vuelvan a pasar. Pedro tampoco está buscando qué fue lo que ellos hicieron para que estuvieran pasando por lo que le están pasando. Pedro lo que está haciendo es que le está quitando de su mente y de sus pensamientos que vivir una vida en Cristo es vivir una vida libre de conflictos. Pedro está quitando de sus pensamientos que vivir en una vida cristiana es vivir una vida tal vez libre de enfermedades, que la enfermedad no va a llegar. Es vivir diferente a como vive cualquier otra persona en el mundo. Pero Pedro le está escribiendo a estos hermanos para decirles que aunque lo que están ocurriendo es una cosa dura, ellos van a crecer en medio de su situación para que puedan presentarse ante Dios aprobados en su fe. Pedro se está enfocando en estos hermanos para que ellos pudieran tener su mirada no en las cosas que ellos estaban viendo, sino en las cosas que no se podían ver. Porque lo que no se puede ver, Pedro hablando de Cristo, es algo que es seguro y es algo que es firme. Porque Pedro sabía que la fe se alimenta de las cosas que no se ve. Ahora, Pedro conocía muy bien a quién se estaba dirigiendo. Pedro se estaba dirigiendo a un grupo de judíos. Por eso a Pedro se le conoce como el apóstol para los judíos, lo que es Pablo para los gentiles. Esta gente había sido formada por muchos años. Moisés se encargó de eso, los profetas se encargaron de eso, de que ellos pudieran tener en su mente de que ellos eran el pueblo escogido, que ellos habían sido, por ser judíos, los elegidos, que eran cabeza y que no eran cola, y que por pertenecer a la nación judía, ellos tenían a sus enemigos debajo de sus pies. Entonces Pedro le dice a este grupo que está disperso, que está cogiendo por campo y ciudad para romperle esa formación, y le dice, ustedes son elegidos por la presencia de Dios. Ustedes ya no son elegidos por ser judíos, ustedes son elegidos por la presencia de Dios. Y la presencia es el conocimiento antes de la fundación del mundo. O sea, Dios los conocía a estas personas que estaban pasando por un momento de dolor desde mucho antes. Desde mucho antes ellos entendían que por ser judíos ellos tenían la salvación y tenían todo el asunto. Pero ahora Pedro le está diciendo que ellos son elegidos por medio de Dios que los conoció desde antes de la fundación del mundo. Ahora no era cuestión de ser judíos, es que ahora por medio de Cristo ellos eran elegidos, como lo somos nosotros que no somos judíos. Entonces, pero aunque esta verdad le había sido dada a ellos en Cristo, la entendieran o no, ellos debían renovar su entendimiento. Porque ellos habían sido elegidos en Cristo, no por ser judíos, sino porque Cristo había derramado su sangre por ellos y por nosotros. Por eso una cosa es lo que la verdad hace en nosotros y otra cosa es como la verdad renueva nuestro entendimiento. Por eso lo entendamos o no, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros fuimos arrancados de las tinieblas y fuimos sembrados en el reino de los cielos. Ahora nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento para nosotros poder saber cómo conducirnos y guiarnos en el reino de los cielos.
que no es igual como se rige el mundo, porque el mundo actúa según su fuerza, pero sin embargo en el reino de los cielos nosotros actuamos según las fuerzas de Él. La mente de Pedro también tuvo que ser renovada en un momento dado. Pedro sabía que la salvación venía de Cristo. Lo que no creía era que los gentiles también podían ser salvos. Entonces eso se le tuvo que ser revelado mediante el lienzo. Come y mata, y usted conoce la historia. Entonces debemos de traer a nuestra conciencia lo que la verdad ha hecho cada día en nosotros, amados. En los momentos difíciles de nuestra vida, nosotros debemos de traer a nuestras conciencias lo que Dios ha hecho. Dios te dio la oportunidad de vivir. Dios te ha dado una familia. Dios te puso en el camino una congregación. Dios puso amistades cristianas. Dios fue guiando tu camino. Dios te fue formando. Y continuamente Él trae cosas a tu vida para que tú puedas crecer. En el mismo momento que nosotros vinimos y aceptamos al Señor, que Él llamó nuestra atención, que Él vino a rescatarnos de donde nosotros estamos, en ese mismo momento el Señor tomó posesión de nosotros. Y no solamente de nosotros, el Señor tomó posesión de nuestros problemas. El Señor tomó posesión de nuestro futuro. El Señor tomó posesión de nuestros temores. Tomó posesión de nuestra angustia. Tomó posesión de nuestro dolor. Tomó posesión de tu enfermedad y tomó posesión de todas aquellas cosas que tú no puedes controlar. Hay cosas que no están en nuestras manos. Entonces, nosotros debemos de aprender a recordar las palabras que dijo David y entender que nos toca confiar. No, el Señor nos entregó su palabra, que es una extensión de su brazo, para que no nos soltemos y vivamos agarrados de Él. Pero ahora estos hermanos tenían que entender de que ellos eran elegidos, pero también estaban siendo expatriados. ¿Cómo esta gente? O sea, para nosotros tal vez es un poquito más fácil entenderlo porque ya conocemos la historia, ya sabemos la película, qué fue lo que pasó. Pero esta gente que estaba metido dentro de este problema, que ellos tenían esa mentalidad judía, que yo soy judío, mis enemigos bajo mis pies, yo soy la nación escogida. O sea, Dios pelea por nosotros. ¿Cómo esta gente entonces podían internalizar que Dios los llamó, que Dios los eligió en Cristo y a la misma vez están cogiendo por su vida? Están huyendo para no morir. ¿Cómo esta gente podía reconciliar que un elegido esté atravesando por una experiencia de dolor? Que un elegido pueda estar pasando por una experiencia de incertidumbre, de sufrimiento. Y en el caso de los judíos, ellos estaban siendo totalmente desplazados. ¿Cómo uno reconcilia eso? Bueno, lo primero que el apóstol Pedro hace como pastor, cumpliendo con la encomienda que el mismo Señor le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas, pues ahora está apacentando a esta gente que está corriendo por su vida. Lo primero que Pedro hace es reafirmar su identidad para que ellos no olviden quiénes son en Cristo. Pedro no quería que en medio del dolor estas personas se pudieran sentir abandonados y sin dolor. Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer hoy en día. Hay una identidad que muchas veces el mundo quiere ponerle a la gente. Tú eres esto, tú eres aquello, tú no pudiste. Pero en Cristo hay una identidad que ya Él nos dio. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos los escogidos de Dios. El Señor tiene en su palabra, nos dice que Él es responsable de nosotros. O sea, hay una parte que nosotros hacemos de comunión con Dios para poder entender lo que Él hace todos los días en nuestra vida. Y hay una parte que ya Él prometió y la entendamos o no, ya Él la ha hecho. El Espíritu Santo de Dios a cada uno de nosotros ha trabajado de una forma diferente. Podemos aquí estar reunidos, diferentes estaturas, diferentes colores de piel, pero todos en algún momento dado hemos pasado por una situación difícil. Y esa situación difícil tal vez nos hizo reflexionar, nos hizo chocar, nos hizo pasar por diferentes pensamientos. Pero una vez nosotros venimos a la palabra del Señor, nosotros podemos encontrar consuelo y restauración.
Por lo tanto, es importante nosotros poder sentirnos valorados, aunque estemos pasando por momentos difíciles. Es importante que nosotros nos podamos sentir que tenemos valor en las manos del Señor, aunque la enfermedad haya tocado a nuestra puerta. Por lo tanto, una persona que está perdiendo todo sentido de estabilidad, lo que necesita es traer a su memoria cuál es la posición en Cristo y cuál es la identidad que ya Cristo le dio. Esta gente tuvo que haber cuestionado lo que estaba pasando. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué me tocó a mí llevar toda esta carga? De hecho, por eso es que se le escribe a esta gente lo que hablamos ahorita. Porque se está contrarrestando una tendencia que ellos tenían de cuestionar. Entonces, porque en la Biblia no va a encontrar que alguien le dice no temas cuando esa persona tiene temor. Pues se le dice no temas porque esa persona está temerosa, ¿verdad? Pues está contrarrestando con una tendencia humana con un pensamiento bíblico. Por eso aún lo cantamos aquí, Santiago 1, verso 2. Está escrito que ¿qué? Hermanos míos, tened por sumo gozo que cuando halléis en diversas pruebas, y esto está escrito porque la tendencia natural del ser humano no es tener gozo en medio de la prueba. La tendencia natural del ser humano muchas veces es deprimirse, pero esa es la tendencia del mundo. Nosotros, renovando nuestra mente, tenemos que entender que cuando viene el día a mano, entonces tenemos que esa palabra se rema en nuestra vida para entonces nosotros sí actuar en el gozo que ya el Señor nos dio. Sentido de seguridad. Si nos sentimos seguros en las manos del Señor, no importa lo que venga, nosotros vamos a estar confiados y vamos a estar tranquilos. El resultado de vivir tranquilo es que en su vida se va a reflejar paz. Y el mundo está falto de paz. Por lo tanto, usted tiene que modelar la paz que Dios ha depositado en usted. Amado, la primera vez que a veces uno puede pensar de que, o ustedes pueden pensar de que es muy fácil poder hablar de esto. Pero la primera vez que uno se encuentra, o las primeras veces que uno se encuentra con una situación difícil, usted no piense que uno actuó de la forma adecuada. Nos colgamos. Las primeras veces nos colgamos en esto. Porque es que necesitamos aprender a cómo responder ante estas situaciones de una forma que honre al Señor. Y eso es un proceso, lleva tiempo, amado. No se sienta mal si usted también se ha colgado. Rectifique, entienda, busque, pídale al Espíritu Santo que le revele y le ayude a poder salir de esto. Y en la próxima prueba, porque no crea que la prueba se acabó ahí, ya se acabaron las pruebas. No, es que viene otra. Yo no sé si es más fuerte, más liviana, cómo va a ser, pero va a llegar otra más adelante. Vaya aprendiendo y vaya entendiendo cómo usted va a responder de una forma que honre al Señor. Amado, nosotros debemos de decir, nuestra respuesta tiene que ser que es cierto, estoy pasando por una situación, pero yo sé que aunque soy un elegido de Dios, yo sé que separado de Él nada yo puedo hacer, sino que debo de obedecerle siempre, cuando estoy bien y cuando no estoy tan bien. Cuando las cosas marchan bien y cuando las cosas no marchan tan bien. Mi vida no depende de lo que yo veo o de lo que yo tengo. Mi vida depende de lo que yo he recibido por la gracia del Señor. Es aquí donde esta palabra para algunos va a ser fortaleza y para otros va a ser preparatorio. Entonces, hermanos, ¿qué nosotros nos vamos a llevar en esta mañana? Que Pedro como pastor le hace ver a este grupo de creyentes que la fe es un estilo de vida. La fe, vivir por fe es un estilo de vida que trasciende mis ojos. Lo que yo veo, posiblemente la situación difícil, eso es como un gigante delante de mí. Pero yo tengo que aprender que la fe trasciende eso y a ver las cosas como la Biblia me manda que yo las vea. Pablo le está diciendo a esta gente, bueno, señores, cuando usted entiende que es elegido, cuando usted entiende que ha sido santificado, cuando usted entiende que es por obediencia y que ha sido rociado por la sangre de Cristo, entonces su fe no va a producir queja, va a producir alabanza. Va a producir alabanza.
Esa fe va a producir alabanza, porque usted sabe que su vida está resuelta en sus manos. Entonces, la expresión inmediata no va a ser queja, la expresión inmediata va a ser alabanza, va a ser reafirmarnos quiénes somos en Cristo. Es por eso que la expresión de que, Padre, aunque estoy en esta situación difícil, podemos decir, bendito sea tu nombre que me has preservado hasta aquí. No moriré, yo sé que viviré y contaré las cosas de Jehová. Así, amado, que si en esta mañana usted está atravesando un momento difícil, es tiempo que usted haya aprendido a que en medio del momento difícil nosotros debemos de hacer varias cosas. Debemos de aprender a confiar en el Señor. Debemos de aprender a hablarnos a nosotros mismos de quiénes somos nosotros en la persona de Cristo. Y poder entender de que si vivimos agarrados de la mano de Cristo, todo estará bien. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tu mano siempre, siempre, siempre nos ha sostenido. Padre, te damos gracias, Señor, porque en medio de tribulaciones y en medio de pruebas tú has estado con nosotros. Gracias porque tu palabra nos enseña que cuando nuestra fe está siendo probada por el fuego, no debemos de retroceder, sino que debemos de confiar en tus promesas, Señor. Gracias, Padre, porque no estamos resentidos por lo que hemos pasado, porque hemos entendido de que tú nos has guardado, Señor. Gracias, Padre. Te pido en esta hermosa mañana que si alguno de mis hermanos hoy ha llegado con un sentido de carga, con un sentido de que las situaciones de su vida lo están sobrecogiendo de tal forma que su seguridad se vea amenazada, Señor, yo te pido que tú impartas consuelo, que tú impartas vida, Señor, y que le hagas recordar esta palabra de día y de noche para que ellos puedan caminar en ella, Señor. Yo te agradezco, Padre, la oportunidad que me das, Señor, de poder transmitir tu palabra, Señor, a través de mis labios, Dios. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias. Sea bendecido, amado, y recuerde vivir en victoria en Cristo Jesús.